Hola, buenos días. Continuamos con Lucas capítulo 21 y hoy iniciamos este pasaje súper interesante que se llama Señales antes del fin. Hoy vamos a leer Lucas capítulo 21 del versículo 7 al versículo 15, pero vamos a ir poquito a poco. Leamos el versículo 7. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Recuerda que Jesús acababa de explicarles acerca de la destrucción del templo, del segundo templo, que fue pues lo que explicamos ayer. Pero los discípulos querían saber más acerca de cuándo iban a hacer esas cosas, querían más detalles acerca de eso. Y le preguntaron, que qué señal habría cuando esas cosas empezaran a suceder. Y Jesús empezó a decirle las señales antes del fin. ¿Antes del fin de qué? Del mundo. Leamos el versículo 8. Él entonces dijo, Jesús, ¿no? Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¡Wow! Jesús mismo nos advierte que no seamos engañados. En la historia de la humanidad y actualmente han habido y hay sectas y personas que engañan a muchos diciendo cosas como, por ejemplo, que son grandes maestros, que son iluminados, en fin. Y de hecho dicen algunos también que son Jesucristo mismo. De pronto tú mismo has visto en las noticias o en YouTube puedes buscar una secta en Alaska de un hombre que dice que es Jesús. Y lo increíble no es solamente que diga que Él es Jesús, sino que muchas personas, familias enteras, han dejado todo por ir a seguirlo. Y Jesús mismo nos advirtió de esto hace miles de años, 2000 años, que no vayamos en pos de ellos. No debemos seguir ese tipo de filosofías, de sectas, de personas que digan que son el Cristo o que son iluminados o que son maestros o grandes maestros o yo soy el que soy, en fin. Él nos dice, no vayáis en pos de ellos. Sigue diciendo Jesús, versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Jesús también nos dijo que vamos a oír de guerras, rumores de guerras, sediciones, protestas, rebeliones, caos, etc. Pero que cuando veamos suceder eso o cuando oigamos de esas cosas, que no nos alarmemos, no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque Él mismo dice, es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. El versículo 10 dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Los países no se ayudarán entre sí, los gobiernos no se ayudarán entre sí, los países y los gobiernos van a pelear entre sí. Ahí dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Versículo 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. Jesús nos advierte de terremotos, pero no cualquier terremoto, grandes terremotos, hambres y pestes. Versículo 12. Pero antes, oye,
Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y efectivamente así sucedió. Vamos a leer porque estamos leyendo la Biblia en orden y vamos a seguir leyendo. Y en las páginas siguientes vamos a ver efectivamente eso, que a los mismos apóstoles los arrestaron, los llevaron ante reyes y gobernadores. Pero eso tenía un propósito. Versículo 13. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Sí, los reyes y los gobernadores tuvieron y tendrán la oportunidad de escuchar el evangelio de salvación. Pero Jesús mismo les dice a sus apóstoles, a sus discípulos, qué debían hacer en esos momentos. Leamos el versículo 14 y 15. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Bien. Jesús les dijo, no se preocupen, no empiecen a pensar cómo se van a defender, qué van a decir. Tranquilos, dejen eso en manos de Dios, porque Dios mismo les va a dar palabra y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir. Gloria a Dios. Y eso que vivieron los apóstoles se va a volver a repetir, porque son las señales antes del fin. De hecho, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la historia de cada uno de nosotros. Si nosotros leemos lo que está acá en estas páginas, nos vamos a dar cuenta que Dios dejó todo escrito en su palabra. ¿Para qué? Para ayudarnos, para limpiarnos de nuestra maldad, de nuestro pecado, para que nos volvamos a Él. No para temer, no podemos tener temor, miedo, angustia, preocupación, nada de eso. Tenemos que estar cogidos de la mano de Dios, orando, alabándolo y bajo las alas de Dios. Leamos el Salmo 91, versículos 2 al 4. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La palabra de Dios es escudo y adarga, o sea, una espada. Y bajo las alas de Dios estamos seguros.